¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar yo lo quisiera agradecer que me hayan invitado a este acto, a los organizadores. Y bueno, aparte de todo lo que ha dicho Blanca, hoy voy a hablar de arquitectura. Y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Yo pensaba que iba a tener más tiempo, pero no es así. Así que me voy a circunscribir a una serie de cosas que, aunque las imágenes están preparadas para el discurso amplio, yo solo se les voy a hablar de unas cuantas cosas. Aquí les he traído una imagen de una construcción de una catedral gótica, donde hay unos tipos ahí abajo picando piedra. Bueno, pues esos son los arquitectos. Los arquitectos nos dedicamos al principio de la historia, digamos, yendo atrás a las pirámides, a picar piedra. Y creo que no deberíamos perder esa idea. Luego, ¿quién era el arquitecto? O algunos dicen el arquitectón, el primer obrero, el que más sabía, el que hacía los planos. Bueno, pasando imágenes. Antes de empezar, bueno, voy a presentarles tres cuestiones. Voy a hacer una referencia a la arquitectura vernácula, que siempre me ha guiado, por así decirlo, y le he dedicado tiempo a reflexionar sobre ello. Voy a hacer también una referencia a por qué determinados edificios, determinadas construcciones deben tener valor. Y a partir de ahí, pues voy a explicarles dos edificios, dos patios. La primera cuestión, ¿es la arquitectura una técnica o un arte? Y aquí empezamos a pensar. Pues la arquitectura, evidentemente, se apoya en una técnica, que es la de la construcción, y además aspira a ser un arte. Y voy a ir muy rápido. La arquitectura en sí misma, el cogollo principal, trata de la construcción poética del espacio. No, lo otro nos confunde bastante, ¿no? Y en algunos casos, y muchos arquitectos me entenderán, a veces aspira a ser monumental, a ser monumento. O sea, a todos los arquitectos nos gustaría construir un monumento. Pero la cuestión principal es, ¿qué es la arquitectura? Y les voy a leer algo que escribí hace muchos años, pues en 2003, hace ya 20 años, que alguien me preguntaba. Dice, se los leo. Una persona joven me pregunta sobre la razón de ser de la arquitectura. ¿Cuál es su motivo? Y una posible respuesta que le di entonces, luego les cuento la anécdota de quién es esa persona. La tarea del arquitecto es la construcción de la morada del hombre. La forma es contingente, la idea es trascendente. La arquitectura trata de la gravedad, lucha contra ella, define los pequeños o grandes espacios donde se produce la vida íntima o colectiva. Busca evitar la amenaza de los elementos naturales para que se transformen en medios para el placer estético. A veces no es así. Adriano construyó el Panteón y quiso que el agua y el sol marcasen su interior, señalando el paso de los días y las estaciones. Pretendía con ello expresar el mundo en su unidad, cambiante, orden y caos. El azar como medida de nuestra temporalidad. La luz adjetiva los espacios que la arquitectura define. Tenebrosos cuando se inhibe su presencia, esplendentes cuando inunda y acentúa la forma. Por eso la luz es una herramienta fundamental. Pero ¿cómo se hace la arquitectura? ¿Cuáles son sus hechos? La escritura de la arquitectura tiene sus palabras y sus reglas, que definen finalmente unos textos concretos. Esto tiene que ver con las cosas que se construyen y cómo, la manera como se articulan los materiales que se pueden emplear. Algo muy complejo que se concreta con dificultad, experiencia y sobre todo un gran conocimiento sobre las técnicas. Lo sorprendente es cuando también se produce la poesía, cuando surge la poesía. Cuando alguien siente ese cosquilleo, esa falta de aliento que se produce en determinados lugares o dentro de algunos edificios. En ese momento realmente se ha tenido un encuentro con la arquitectura.
Le Corbusier decía, las piedras yacen inertes en las canteras, el drama es fruto de la pasión. La arquitectura trata de presentar el escenario para el ser ahí y finalmente esa es una tarea sumamente difícil, aquella de expresar espacialmente el espíritu de una época cuando tantos otros quieren creer que siempre saben hacerlo mejor que tú. Esto es un texto que escribí porque mi hija estudiaba arquitectura y el primer año le preguntaron, tienes que hacer un texto que explique qué es la arquitectura. Y yo le mandé esto, no sé si lo entendería, pero creo que está bastante claro que pues, hay que aspirar a esa visión poética de lo que hacemos. Y volviendo al mando, que no sé dónde lo puse, en el atril. Bueno, durante tiempo, y la verdad que me ha ocupado durante muchas veces, es lo de la arquitectura vernácula canaria. Me ha inspirado, me ha servido como material para intentar buscar esa poética. Aquí les traigo algunos ejemplos de Fuerteventura y de La Gomera, de lo pobre, lo austero que es la construcción, ha sido la construcción aquí. En realidad, fundamentalmente piedra, barro, madera y, bueno, poca cosa más, los recubrimientos a la cal en la arquitectura vernácula. Pero con esos pocos materiales se han podido hacer cosas mucho más complejas, como esta casa en Tafira que traigo aquí a colación, en Santa Brígida, perdón. Y bueno, ¿cómo podemos entender que una arquitectura es valiosa y debe ser, como diríamos ahora, protegida, que tiene que protegerse? Pues bueno, yo recurro al más antiguo que conocemos, a Vitruvio. Aquí tenemos una portada de Medidas del Romano, que es la traducción de Vitruvio por Diego de Sagredo en el primer tratado que aparece en España. Luego vinieron muchos más y bueno, antes se nombraban unos cuantos, Alberti y compañía. Y les voy a exponer pues, que yo creo que siguen siendo válidos los tres conceptos básicos de Vitruvio, que he estado explorando dónde aparecen y resulta que es solo una línea de su texto, de sus 10 libros, habla de los tres elementos que considera. También les voy a hablar de otro personaje que me parece fundamental, que es el historiador del arte Alois Riegl, que escribió un libro fundamental que se llama El culto moderno a los monumentos. Con estos mimbres podemos interpretar cuáles son los edificios, las construcciones que deberían conservarse por encima de todo. Porque hay otra cosa, o sea, hoy experimentamos un fetichismo enorme con lo que tiene que conservarse, porque prácticamente todo lo que es antiguo tiene que conservarse, y yo creo que no. O sea, cada época aporta algunas cosas valiosas y otras que no. Entonces, esto hay que, digamos, diferenciar esto. Vitruvio de arquitectura. Pues los tres conceptos son, por un lado, la utilidad, o sea, un edificio para que sea interesante previamente tiene que ser valioso, tiene que poderse usar realmente. Si funciona mal, mala cosa. Por otro lado, el segundo término de Vitruvio es la firmeza. Un edificio tiene que estar bien construido y ser cualitativamente eficiente en su construcción. Si no está bien construido, pues mal asunto. Evidentemente, un edificio mal construido pues no debe valorarse positivamente por mucho que se haya hecho en el siglo II. Y por último, lo que llama Vitruvio la hermosura. Y esto es lo más complicado. Dando vueltas por ahí, ha hablado de la belleza, innumerables personajes, etc. Traigo a colación solamente uno, Agustín de Hipona, que decía que es bello todo aquello que nos place a la vista. Pero eso es un concepto muy, muy indeterminado, porque lo que es bello para uno no es bello para otro, o es más o menos, etc. Perdón.
¿Y RIL qué propone? Para la valoración monumental de los edificios. Y estos son los conceptos que deberíamos tener en cuenta para intentar proteger, que es el drama de nuestros días. Siempre, esta mañana estaba oyendo a alguien y me acordaba de Adrián Alemán, que decía es que nosotros vivimos con el patrimonio a cuestas. Y esto es como una cosa que nos ha tocado a nuestra generación cargar con eso, con el patrimonio. Entonces, un primer concepto de RIL es lo antiguo. ¿Es lo antiguo valioso per se? Hay otra gente que dice que no. Hay filósofos que dicen que lo antiguo no tiene que significar nada. O sea, evidentemente, si nos encontramos con una ruina que no hay otra igual, qué sé yo, de un baño romano, pues eso es que es muy valioso. Pero pudiera ser que hay 500 baños romanos y hay algunos que son interesantes y otros que no. Entonces, lo antiguo no debería ser un valor para tener en cuenta a la hora de proteger. Lo histórico. Ahora sí que yo creo que sí hay algo que puede ser interesante valorar. Y nosotros, los arquitectos, siempre tenemos al lado a los historiadores en este asunto del patrimonio. ¿Y qué es lo histórico? Pues bueno, si en este edificio se ha producido un hecho histórico, es muy importante pues preservar esa memoria. Si no hubiera habido un hecho histórico, pues bueno, tendría menor valor. Y en tercer lugar, lo que nosotros sí valoramos más los arquitectos, porque somos artistas en el fondo, es lo artístico, cómo se hace lo artístico, ¿no? Y podría estar hablando, o sea, esta conferencia podría darla en el doble de tiempo y explicar todo esto en mucho más detalle, pero no puede ser. Y finalmente, lo técnico. O sea, cuando un edificio es vanguardia constructiva y adopta una serie de técnicas que son novedosas y las aplica bien y las ejecuta bien, pues otro valor a tener en consideración. ¿Y cómo se reconoce la arquitectura hoy? Pues evidentemente hay una hegemonía de la imagen. Yo creo que esto es un problema serio porque estamos acostumbrándonos a percibir las cosas por la imagen y por su representación, y nos perdemos muchísimos asuntos que son importantes, creo yo. O sea, digamos, los profesionales que nos dedicamos a la edificación y que aspiran a hacer arquitectura, pues dependemos mucho de los que construyen imagen. Por ejemplo, esta fotografía que hay aquí. Y por otra parte, hay un déficit de argumentos comunes. Cuando digo esto, me refiero que cada época tiene que construir su discurso. Todavía no hemos llegado a esa fase en este momento. Digamos, en los años de principio del siglo XX hasta 2/3, hasta el año 75, pues había una idea de la funcionalidad, la calidad constructiva, etcétera. Pero hoy se está hablando de otras cosas, pero no se concreta. La sostenibilidad. El valor del ambiente, por así decirlo. Y todavía no está muy claro cómo se puede reconocer esto en un edificio. No hay criterios todavía. Y bueno, yo a los de... A ver, perdón. A ver, para atrás. A lo de Vitruvio le añadiría el locus, me parece fundamental. O sea, hoy en día que está el mundo, lo vivimos sumamente construido, yo creo que también hay que tener en cuenta el lugar, además de las 3 propuestas de Vitruvio. Y al mismo tiempo hay gente que hoy está diciendo, no, es que aparte de valorar, pues yo qué sé, la belleza o estas cosas, se valora mucho la extravagancia. Hay gente que está diciendo es que si un edificio es extraño, diferente, esto debe ser un valor de nuestra época. Y esto viene de Nietzsche, cuando escribió El origen de la tragedia, decía que la belleza
tenía dos formas de presentarse. Una, la belleza apolínea, que se basaba en la razón y el orden, lo numérico, y la belleza dionisíaca, que por lo contrario era mucho más sentimental, mucho más extraña, mucho más muy diferente, ¿no? Entonces, hemos pasado el siglo XX defendiendo esto de la extravagancia como un valor. Yo no sé si hoy es tanto, pero vamos, esa expresión de lo feo también tiene su componente de valor estético. Y claro, es que hoy tenemos una cantidad de problemas y excesos. Hoy uno de ellos clarísimo es, somos incapaces de distinguir la realidad de la ficción de las imágenes que experimentamos a través de las redes, de los medios de comunicación, etc. Y eso nos ha generado un exceso, que esto que parece que porque tengamos una serie de imágenes bien hechas, pues las obras artísticas, las obras de arquitectura tienen un valor. Al mismo tiempo, creo que hay una necesidad de argumentación sobre la arquitectura para que, digamos, la mayoría podamos tener un criterio con el cual entender qué es realmente lo que es valioso en general, lo que hemos heredado y qué cosas son valiosas de lo que hemos heredado, y también entender esto, cómo podemos identificar las cosas que valen la pena de la arquitectura que hacemos hoy. Y, evidentemente, para llegar a la monumentalización se tiene que producir un proceso de validación colectiva. Que esto quiero decir que ahora mismo hay mucha impostura con este asunto de la arquitectura y lo que debe ser considerado valioso. Y, por ejemplo, yo una cosa que vivo y que me hace sufrir bastante es que los responsables de patrimonio en Canarias están validando colectivamente un montón de cosas que realmente no debería ser. ¿Qué sentido tiene que la silla victoriera sea bien de interés cultural? Bueno, pues esto lo hemos aprobado hace un par de meses. Esto, yo creo que hay que tener digamos, un poco, no pasarse en el exceso. Es lo que llamaban los griegos la ibris. O sea, vivimos en la ibris del patrimonio. No todo es monumental y qué sé yo. Me acordaría de otro ejemplo que si me oyen me matan esto. El tanque famoso, que es bien de interés cultural, no sé si saben a qué me refiero. El tanque es un tanque de petróleo de antigua refinería, que se ha declarado también bien de interés cultural. Dice, ¿es escaso? No hay. Pues resulta que es que hay todavía, pues, yo qué sé, 50, 60 tanques de esa refinería. Ahí hay otro exceso de validación. Y bueno, ¿cuál es la herencia cultural que vamos a dejar? Esto, no lo sé, esto es difícil, ¿no? Bueno, y ya me estoy pasando. Les cuento el patio primero. Este es un edificio que he puesto un esquema de cómo pensamos que se construyó. Este es un proyecto que hice con María Nieves Febles en su momento, hace ya, pues creo que fueron 30 años, por lo menos. Y bueno, tiene un patio que era muy interesante, que era lo más importante que nos interesaba a nosotros esto. Bueno, esta fachada que les enseñaba aquí, esta fachada fue criticadísima. Decían, pero ¿cómo se puede hacer eso en la ciudad histórica? Digo, pero es que es un edificio nuevo, ¿por qué no podemos expresar el espíritu de nuestro tiempo? Y tenía este patio, y bueno, les iba a contar otro texto, pero bueno, les paso unas fotos y punto. Nosotros lo que hicimos es la ampliación esta que hay aquí abajo y luego restauramos la parte antigua. Esta es la fachada, este es el interior que se veía. Lo que nos interesaba era conservar ese patio que ahora se está reivindicando. O sea, en esta época, hace 30 años, es que podríamos haber construido 3 plantas de lado a lado, haber tirado todo el edificio y haberlo construido 3 plantas. Y nosotros logramos preservar ese patio y esa vegetación que nos parecía lo más valioso del edificio. Estos son espacios interiores, otros planos del edificio, y esta es la restauración de la parte más antigua,
que no se ve muy bien por el problema de la luz. ¿Se ve? Bueno. Y estos son los espacios interiores que quedaron entre lo antiguo y lo contemporáneo. Bien, bueno, una última reflexión o interpretación personal. Esta fachada que intentamos una interpretación de los huecos tradicionales y intentando aportarle una expresión contemporánea, pues esto fue prohibido. Esta mañana estábamos pasando por allí y habían quitado todos esos elementos. Aquí tenemos la puerta, esta puerta desapareció y pusieron una supuestamente tradicional, un auténtico, entre comillas, falso histórico. Pues eso ocurrió. Y les cuento un segundo patio, en la Casa Museo de la Sierva de Dios en el Sausal. Este es un trabajo de 2003 que hice en colaboración con GBGV Arquitectos. Bien, esto nos encontramos un edificio que era esta pequeña casa de una planta y, bueno, detrás, no sé si lo ven, detrás de la palmera había otro edificio que pues presentaba una medianera gigante. Entonces, nuestra interpretación en ese momento es que esta casa, que era tradicional, a la manera tradicional, pues necesitaba complementarse con alguien que transformara ese espacio, que era como una trasera de un edificio de estos modernos, e intentara presentar lo que había ocurrido, lo que pudo haber ahí sido, porque, por ejemplo, esta casa, que era probablemente de una casa campesina, tenía una vista del horizonte, al fondo se ve el mar, que había desaparecido. Esta es la casa y la restauramos tal cual, vamos en estilo tradicional, con los tejados tal cual, los techos de cañizo, el revoco a la cal, etcétera, y las piezas de madera, e introdujimos algunos elementos contemporáneos. Por ejemplo, para hacer un recorrido que fuera visitable, colocamos esta especie de puertas muebles que fueran marcando el paso del acceso y un pavimento de piedra muy discreto que diera el tono contemporáneo. Este es otro elemento, escalera, un mueble escalera que iba dando el camino por donde tenías que seguir. Y bueno, a mí personalmente lo que más me gustaba era esta casa vacía que te hacía rememorar lo que pudo haber, ¿no? Y esto luego cogieron y lo llenaron de muebles supuestamente de la época y ha perdido todo ese misterio, por así decirlo. Y es que esto es difícil transmitir qué es lo que uno ha pretendido para estas cosas, ¿no? Y bueno, le añadimos un pabellón que acababa de conformar el marco del patio, que el patio estaba con un palmeral maravilloso, que conservamos e intentamos mejorarlo con un jardín de plantas autóctonas. Y este es el espacio del pabellón, donde el pabellón lo que pretendía era explicar el asunto que me lo he tragado, que es el de quién era la sierva de Dios. Muchos de ustedes lo conocerán, otros no. Es un personaje que hay aquí, que es muy venerado, lo llaman también la monja incorrupta, que está en un convento aquí al lado, y entonces aquí pretendían explicar un poco lo poco que se conocía de la historia. Estos son los espacios de este edificio. Y bueno, este es el interior que se ve, pues todo ese palmeral que define el espacio del pabellón. El plano. Y bueno, finalmente quería hacer algunas reflexiones finales y no extenderme mucho más porque había traído otros textos, pero no va a dar tiempo porque ya es el momento. Pero simplemente para explicar esos edificios. Había uno que se llamaba Edificios que nos hablan del pasado, hablando de la sierva de Dios, pero bueno, en otra ocasión. Pero sin embargo quisiera expresarles unas conclusiones.
Para mí, estas obras, que son de mi autoría y con otras personas, se trabajaron tratando de aportar algunas novedades al arte de la arquitectura. Representan un esfuerzo importante, ya que han intentado añadir riqueza cultural y ambiental a nuestro entorno. Y también aportar cultura a mis conciudadanos. Algo que con carácter general entiendo que no ha sido reconocido. Bueno, habría que explicar por ejemplo, el edificio de Teidawa, el primer patio que vimos, pues de eso que vimos esas fotos, pues ya queda poco realmente, porque es que ha venido luego otro equipo de arquitectos y lo ha transformado completamente. Y este de la Cierva también es un edificio que ha permanecido abandonado 20 años. O sea, está ahí, se encuentra estupendamente. El otro día estuve allí y se encuentra estupendo. Pero entiendo que quizá por culpa nuestra no ha sido explicado y no ha sido reconocido realmente. Y el valor artístico de los edificios que hoy puede aceptar nuestra sociedad es muy escaso. Creo que es un problema de desconocimiento común de los que habitamos estos lugares insulares. De hecho, no existen unos mecanismos lo suficientemente potentes para reconocer el trabajo arquitectónico y mucho menos monumentalizar algo que es ignorado colectivamente de manera irreflexiva. El arte puede enseñarse y el conocimiento transmitirse, pero no es suficiente, ya que el talento no se hereda o se puede adquirir con el ejercicio. Es imposible alcanzarlo solo con el esfuerzo. Y nada más. Muchas gracias por escucharme.